Agradezco al doctor Juan Pardina su colaboración en este espacio informativo. Doctor, ¿cómo estás? Buenas noches. Pepe, muy buenas noches. Oye, antes de entrarle al tema del ramo 23, que ayer fue analizado, presentado un estudio a través de la organización México Evalúa, donde queda claro que este ramo 23 sirve, o ayer se dijo, a través de Edna Jaime, a través de Denise Dresser, a través incluso de Aristóteles Núñez, el que fue director del SAT, en fin. Ha quedado claro que el gobierno utiliza recursos de este ramo de manera discrecional para favorecer a gobiernos afines en los estados de la República y lo contrario, para utilizar este recurso en contra de gobiernos que son opuestos al régimen. ¿Tú cómo estás viendo ya le echaste un ojo a esta arquitectura del ramo 23, donde se denuncia que, en pocas palabras, hay que acabar con la discrecionalidad? Así es, Pepe, pues es que el problema es que la arquitectura del ramo 23 es una palapa, porque no tiene ni paredes, ni ventanas, ni columnas, y básicamente hacen lo que quieran. Este viejo dicho que desgraciadamente se aplica a las instituciones encargadas de perseguir los crímenes, de que para los amigos todo el perdón, justicia y gracia, y la gracia, y para los adversarios la ley a secas, decía Juárez, ¿no? Exacto, todo el peso de la ley, según evoluciona el dicho al paso de las décadas y los siglos. Lo mismo se aplica para el presupuesto. Para los amigos siempre va a haber un guardadito, y si son amigos en elecciones, un guardadito copeteado con su buen pilón, y para los adversarios políticos pues le echamos la centaviza si bien les va. Todo este debate adquiere una visibilidad nacional por la pugna entre Javier Corral y la Secretaría de Hacienda. Pero México Evalúa, esta ONG muy importante que encabeza Edna Jaime, lleva ya varios años poniendo la lupa y el reflector sobre el manejo discrecional del ramo 23. ¿Y cuál es el problema? Que presupuesta bajito la Secretaría de Hacienda, o sea, hace estimaciones por abajo de la realidad, que no necesariamente es una mala idea. Esto pasa año con año, no es de 2017 ni de 2016, es la estrategia de Hacienda. Siempre le calculan por abajo lo que el gobierno va a recibir. Y vienen recursos adicionales en la mayoría de los años, salvo que el petróleo caiga mucho, que baje la producción o que baje el precio. Se ha logrado compensar por vía de recaudación de impuestos. Siempre hay este colchón adicional. Ese colchón lo convierten en el ramo 23. Y como los diputados lo aprobaron con montos muy bajos, queda discrecionalidad absoluta del secretario de Hacienda y su equipo cómo repartirlo. Y lo que documenta muy bien México Evalúa es que en este gobierno se ha privilegiado con el ramo 23 a gobiernos priistas y gobiernos priistas que van a enfrentar elecciones. Entonces sí abres una discusión sobre el manejo discrecional del dinero público, y al mismo tiempo que no hemos avanzado en 17 años de que fue la alternancia y ganó Fox, seguimos con los mismos problemas de los que hablábamos en el siglo XX, de que desde el Estado mexicano se manejan los recursos. Esto sucedía en el gobierno de Felipe Calderón, pero en este sexenio sí dijeron quítate que ahí te voy, y con la cuchara grande, porque estamos hablando a lo largo del sexenio de cientos de miles de millones de pesos, más de 300,000 millones de pesos. Ayer señalaban 63,000 millones de pesos discrecionales al año. Sí, 6 por 5, 30. 300,000, 350,000 millones de pesos. O sea, esto es mucho más, digamos, que por ejemplo, es más o menos lo que gasta la CEP al año, educar a todos los niños del país, manejarlo discrecionalmente. Imagínate lo que se puede hacer para privilegiar, para negociar, y desgraciadamente este dinero se podría usar para el bien del país. A mí me encantaría que el ramo 23 se volviera como una especie de bolsa a concurso, como no sorteo del azar, sino a ver quién certifica a más policías y los capacita, pues ahí te van 1,000 millones de pesos. ¿Quién evalúa a más maestros y tiene a los mejores maestros del país con las mejores pruebas certificadas por organismos independientes? Por ahí está en tantos miles de millones de pesos. ¿Quién está muy rezagado y tal vez necesita ayuda para mejorar sus policías? Pues ahí les va tanto. O sea, estos se podrían ser los recursos para modernizar las entidades, para
para cerrar las brechas. Pero si están utilizando este dinero desde la Secretaría de Hacienda para privilegiar a los amigos, para hacer proyectos que no tienen un plan estratégico, porque al no estar presupuestado, pues mucho de este recurso es casi como gasto, como ocurrencias de gobernadores que se financian a través de este ramo, y esto tendría que cambiar. Qué pertinente el estudio de México Evalúa, qué bueno que se hace en esta campaña electoral, aunque estamos en esta pausa absurda de la intercampaña, pero a mí sí me gustaría ver qué dice Andrés Manuel López Obrador, qué dice Ricardo Anaya, qué dice José Antonio Meade en una posición más delicada, porque pues a él le tocó 2 veces manejar este fondo, sí. En algún momento con menor discrecionalidad cuando era secretario de Hacienda con Felipe Calderón, ahora con mucho más recursos y más discrecionalidad en el sexenio de Peña Nieto. Pero ¿cómo cambiamos el ejercicio de este dinero y que sea para el bien del país y no para beneficiar clientelas políticas, Pepe? Pues es un tema de fondo, de mucho fondo, como el tema que ayer vino a poner en la mesa de discusión justamente el juez Sergio Moro, el juez brasileño que se encargó del caso Lava Jato. Él fue el que metió a la cárcel a Luis Ignacio Lula da Silva, el expresidente brasileño, por actos de corrupción vinculados con Petrobras, la empresa Odebrecht, en fin, todo este escándalo donde dice, bueno, hay evidencias de que estas empresas daban propinas, le llamó así propinas, a los gobiernos para conseguir negocios, y en todos los países ha habido evidencias de esto, y en todos los países ha salido a la luz, menos en 2, en Venezuela y en México. Realmente vergonzoso, Pepe, que estemos junto con Venezuela en el único país en el que el caso Odebrecht no ha tenido consecuencias judiciales, y a mí me pareció una gran noticia que el juez Moro haya visitado México. Es un ícono global de la lucha anticorrupción, un verdadero héroe popular en Brasil. La izquierda no piensa lo mismo, ¿eh? Sí. La izquierda que condena el que hayan impuesto en la prisión a Luis Ignacio Lula da Silva y aquí adquiere lo político, ayer le hizo un pancho en el Colegio Nacional. Sí, es una protesta legítima, pero pues ya ves, siempre se quejan cuando alguien trata de aplicar la ley. Hay evidencia, es un juez, se presentó el caso y hay una sentencia de por medio. Entonces seguro la gente que apoya al Partido de los Trabajadores en Brasil, a Luis Ignacio Lula da Silva, pues están muy molestos. A Dilma Rousseff también. Sí, el caso de Dilma no fue exactamente por corrupción, no, pero también fue destituida. Pero el hecho es que él ha metido gente de todos los partidos políticos, o sea, no es como aquí en México que se la agarran contra un partido en particular. Allá sí ha sido desgraciadamente una democratización de la corrupción, pero también una democratización de la respuesta de la justicia. Y a mí lo que me deja la presencia de Moro en México es fe de que las cosas pueden cambiar, porque dijo 2 temas a mí que me parecen muy importantes y quisiera subrayar. Uno, en la lucha contra la corrupción, lo último que debemos hacer es perder la esperanza. O sea, las cosas pueden cambiar. Brasil era un país profundamente corrupto y sigue teniendo muchos problemas de corrupción, pero está viendo la luz al final del túnel, construyendo instituciones, dándole independencia al Ministerio Público. Ahí lo que estamos insistiendo en la reforma al artículo 102 de la Constitución para que la PGR o el fiscal de la República no dependan del presidente, sino que sean autónomos, está en la línea de lo que sucedió en Brasil. Y el segundo mensaje que dio Sergio Moro es que la corrupción no está en el ADN de las personas, está en la conducta y la permisividad de las instituciones. Si uno hace tranza y no hay consecuencias, pues muy probablemente vas a volver a robar, vas a volver a hacer la tranza. Si hay un manazo, si te hacen manicure a los uña larga, pues eso va a empezar a cambiar. Y lo que ha faltado en México es esta reacción de las instituciones, y probablemente no tenemos las instituciones adecuadas para combatir la corrupción, pero si lo hizo Guatemala, Pepe, si lo hizo Perú, si lo hizo Colombia. Si lo está haciendo Brasil, ¿por qué los mexicanos no podemos estar, ya no digamos en las grandes ligas de los países más desarrollados del mundo, siguiendo simplemente la pauta de lo que está pasando en nuestro continente, en América Latina? Muchas gracias, Juan Pardinas. Muchas gracias, buenas noches. En lugar de aportar una solución, viene a dejar una inquietud gigantesca. Enhorabuena, bienvenida para pensar, como bien lo recomiendas.